Mi tesis se titula Aficionados transnacionales en Brasil, Colombia y México, consumos, identidades y colonialidades en el fútbol globalizado. Bien, básicamente hice un estudio comparativo, una etnografía multisituada entre tres grupos de estudio. En Ciudad de México estudié los aficionados del Real Madrid, que se reúnen en el Bernabéu, es un bar de comida española, donde ellos se sienten como cercanos a este equipo español y básicamente pues no es un grupo como organizado, ¿no? No es una peña, no es una barra, es un grupo de personas que gustan de compartir en este espacio producto de esta cercanía con la cultura española y demás. El trabajo de campo básicamente lo hice compartiendo con ellos en algunos partidos, especialmente en la Champions League, que es como partidos en la tarde, entre semana, y también con algunos informantes que tuve una relación un poco más cercana, pude tener contacto con ellos vía Facebook y WhatsApp, inclusive después de mi partida de México tuve toda continuidad con ellos. Bien, en Bogotá trabajé con los hinchas de el Liverpool. Básicamente este fue el primer grupo al que me acerqué, hice unas visitas exploratorias en 2016 y 2017. Aquí fue que me enteré que existía este fenómeno, ¿no? Me pareció bastante llamativo la idea de que fuera tan importante un equipo europeo aquí para personas en Colombia y justo en ese horizonte fue que construí mi proyecto de maestría para analizar este fenómeno. Básicamente el trabajo de campo como estaba lejos, aquí fue muy importante el tema virtual, trabajé con ellos a partir de WhatsApp, con Facebook también, y hice una estancia cortica de investigación durante las vacaciones de diciembre y enero del 18 de 2019, donde también me reuní con ellos y pues pude conversar, pero digamos que el acercamiento así como muy a propósito, digamos, echando mano de estas herramientas virtuales. Esta diferencia del grupo que estudié en Ciudad de México es un grupo más o menos organizado, tienen como una página de Facebook, que es como el espacio en el que todos se encuentran, y de ahí luego ya dio como lugar a la socialización ya presencial, ¿no? Eh, y en Brasil, inicialmente, mi trabajo de campo iba a ser en Río de Janeiro, lo había planeado para estar con un grupo que había encontrado en Facebook que se llamaba Torcida Barcelona Brasil. El caso fue que aquí van los avatares del trabajo de campo. Cuando llegué a Río de Janeiro, el tipo del grupo me dice que pues, este grupo era básicamente virtual, que no tenían como encuentros presenciales, que era lo que yo estaba buscando. Entonces entré ahí en una situación medio crítica y no sabía bien qué hacer, pero bueno, también se convirtió en una oportunidad porque el hombre me convirtió en administrador del grupo de Facebook y eso se convirtió en una oportunidad para charlar con diferentes personas de este grupo que están en Brasil, son más de 13,000 seguidores, obviamente no hablé con todos, hablé con algunos, pero pues fue una oportunidad para hablar con gente de diferentes lugares, ¿no? Aficionados en Curitiba, en Manaus, etcétera. Y pronto me enteré de que sí había un grupo organizado en Sao Paulo, que era un grupo oficial, una peña reconocida por Barcelona, y me puse en contacto con ellos y en noviembre los visité, me acerqué a sus prácticas y lo mismo, aproveché para hacer el contacto con ellos y luego seguí, digamos, conversando con ellos, con algunos más cercanos vía Facebook, WhatsApp. Y ahorita que llegó lo de la pandemia, estos se están reuniendo por Zoom, entonces también me asomé a un par de estas reuniones como para ver también cómo se han transformado estas formas de reunión. Bien, en términos del análisis de los datos, aquí hice una suerte como de experimento, ¿no? Hago dos acercamientos desde formas de hacer antropología, si se quiere, un poco distantes, opuestas, ¿no? Por un lado, hago un acercamiento desde la tradición de la economía política. En ese sentido, trazo como una suerte de mapa de las asimetrías de poder que estructuran la globalización eurocéntrica del fútbol, como denominé este proceso, ¿no? Aquí utilizo categorías como el poder, todas las relaciones asimétricas, la dominación, la colonialidad, pero de alguna manera sentí que esto le quitaba un poco de agencia a las personas que estaba estudiando, porque estas tradiciones tienden a ver a estas personas como parte de procesos de dominación, ¿no? Entonces, hice otro segundo acercamiento paralelo desde la antropología ontológica, encontré como una buena salida ahí, en el sentido de que es una forma de hacer antropología que se basa en tomar en serio los relatos de los informantes, darles estatuto de realidad, describir su mundo, su ontología, y de alguna manera eso me permitió ya salirme un poco de la idea de que esta gente estaba en la dominación, producto de la colonialidad, y que más bien tenían de pronto cierta fluidez, cierta libertad y un modo muy distinto de vivir la globalización, y en esos dos acercamientos es como trato de hacer todo mi trabajo de tesis. Al final voy a hablar un poco de la forma en la que concilié estas dos formas de acercarme al fenómeno. Bien,
la primera parte de la tesis trabajo como todo este mapa asimétrico, ¿no? Cosas como, si se quiere, un poco más estructurales. Enmarco el proceso que denominé globalización eurocéntrica del fútbol como parte de un proceso más general de larga duración que situó relacionado con la colonialidad que arranca en el siglo XVI y que siento que sigue todavía abierta con manifestaciones distintas, obviamente. Pero digamos, ya la peculiaridad de este proceso ya más concreto y en la época en la que estamos, la sitúo en 1995, cuando en Europa se sale el decreto Bosman, ¿no? Que básicamente es un decreto que permite la libre circulación de jugadores extranjeros en las ligas europeas. Antes solamente pueden jugar 3 por equipo, digamos. Entonces esto lo que hace es colocar en un lugar central el capital de los equipos, ¿no? Entonces rápidamente clubes de fútbol de países muy ricos empezaron a ocupar un lugar central, ¿no? Las ligas alemanas, las ligas de Inglaterra, las ligas de Francia, empezaron a hacer la diferencia porque al tener economías fuertes, estos clubes podían traer los mejores jugadores del mundo, los mejores técnicos, etcétera. Y de alguna manera yo escribo que esto da lugar a cierta división internacional del trabajo, asimétrica, que se parece un poco a la división internacional del trabajo que viene de este colonialismo del siglo XVI, ¿no? Hay unos países que exportan materias primas, en este caso jugadores, pies de obra, lo llaman algunos autores, y llevan estos niños allá de todo el tercer mundo, pues, ¿no? Niños africanos, colombianos, etcétera. Aquí tenemos a Lionel Messi a los 13 años, ya estaba en España, lejos de su familia, y a partir de procesos de disciplinamiento de sus cuerpos, los convierten en fuerza de trabajo, pero también los convierten en mercancía, ¿no? En el ámbito del fútbol, pues, los jugadores no pueden decir a veces dónde juegan, sino son mercancías, cosas que se venden y se compran, pero también son marca y a la vez son vehículos para promocionar otras marcas, ¿no? Y otro fenómeno que también mapeé en esta cartografía que hice asimétrica son los patrocinios. Estos países europeos y estos clubes centralizan capitales de diferentes partes del planeta, capitales asiáticos, capitales chinos, etcétera. Pero algo que me llamó más la atención que descubrí es que también centralizan capitales provenientes de las periferias de la globalización, de donde sale la materia prima, también salen los capitales. Entonces aquí coloco la noticia de cuando en 2016 RCN, una cadena de televisión colombiana, se volvió patrocinadora del Real Madrid para poder entrevistar a James Rodríguez, un jugador colombiano que actuó en ese momento. Encontré un caso similar también en Nigeria, donde varias compañías nigerianas patrocinan desde hace tiempo equipos de la Liga de Inglaterra, su antiguo colonizador, ¿no? Nigeria fue colonia británica, y lo mismo también en Perú, Bicola patrocinando el Barcelona. Entonces, un fenómeno profundamente asimétrico en el que estos países del centro no solamente centralizan materias primas, etcétera, sino también los capitales de estas periferias de la globalización. Y que, digamos, siento que están marcados profundamente en una relación de tipo neocolonial, si se quiere. Bien, ya digamos, yendo a las especificidades de cómo viven esto las personas concretas con las que estuve, ¿no? Los aficionados en los diferentes grupos. Pues bien, ¿quiénes son los hinchas transnacionales? Básicamente son grupos masculinos, ¿no? Obviamente hay mujeres, pero son muy pocas y casi siempre las que hay son como la novia, la esposa de alguno de estos hinchas que de pronto pues se interesó y resulta también aficionada, pero básicamente son grupos masculinos. En Brasil y México hay como más diversidad etaria, hay gente como pues más grande, ¿no? En Colombia es un fenómeno como más de jóvenes, ya lo veremos por qué. Y en general, todos hacen parte como de diferentes segmentos de las clases medias, justamente porque esto, como lo vamos a ver, va a ser fundamental para sus consumos, ¿no? El consumo aquí va a ser bastante importante y esto de alguna manera se relaciona con la tendencia global de los estudios que hay sobre este tipo de aficionados. Bien, las prácticas de esos aficionados básicamente consisten en reunirse en estos bares temáticos, ¿no? Para apoyar al equipo. Básicamente emulan la experiencia de estar en el estadio, entonces estos hinchas aplauden, se emocionan, gritan, cuando están de pronto en momentos muy importantes, por ejemplo, en Bogotá los hinchas de Liverpool cantan en inglés, You Never Walk Alone, como los hinchas de Inglaterra, hay como cierta imitación de esas formas de alentar allá o traen esas formas de alentar allá a estos lugares, lo mismo los del Barcelona cantan en catalán, etcétera. Lo interesante es que para estos grupos ellos sienten que este apoyo que hacen desde la distancia es definitivo para el tránsito de los partidos al otro lado del mundo, ¿no? Sienten que si se pone una camiseta un día, eso puede ayudar a ganar un partido, entonces hay como un cierto animismo ahí en este ámbito del deporte que es bien interesante.
Y hay ocasiones en que, claro, por los horarios tan diferentes con Europa, ellos no tienen como la posibilidad de encontrarse en el bar, entonces pues cada uno lo ve en su casa, pero igual socializan los partidos virtualmente mediante el WhatsApp, etcétera, porque en cierto modo como que es muy importante para ellos socializar esta práctica, esta experiencia. Bien, yo tipifiqué 10 motivos por los cuales los aficionados transnacionales en estos tres casos se convierten en hinchas transnacionales. Hay varios, ¿no? No voy a detallar en cada uno de ellos porque de alguna manera cada caso se va transformando en cada país y creo que el tiempo no da. Pero, por ejemplo, el sentimiento nacional siento que es uno de los más importantes porque de alguna manera muchos de estos hinchas empiezan a seguir un equipo europeo producto de una relación nacionalista, ¿no? Pasa mucho en el caso de México con Hugo Sánchez, jugador mexicano que va al Real Madrid. Entonces, para los mexicanos, desde los años 80, ellos ven un poquito de México en el Real Madrid. Entonces, eso global y eso de que se ve de España se relaciona mucho con lo nacional en su experiencia. También pasa algo similar en Brasil, con muchos jugadores brasileños que han vivido en el Barcelona. Pero en el caso colombiano, por ejemplo, eso no sucede y digamos que estos diferentes motivos que ahí ven en la pantalla pues se van transformando de un caso a otro y en la tesis detallé como esas diferencias. Y lo definí como un proceso de autoexinvención en el sentido de que siempre están influyendo como cosas internas del individuo, pero también como influencias externas para tomar esas decisiones. Bien, en el mapeo de las experiencias de estas personas me empecé a encontrar con hinchas como Bruno, que es brasileño, carioca de Río de Janeiro, es hincha del Flamengo, equipo local, pero se enamoró del Barcelona, producto de Ronaldinho, ¿no? Lo que les comentaba, esta relación nacionalista, él ve un poquito de la nación en este equipo eh, español, pero después de tener esta relación tan cercana con el equipo, empezó a enrolarse con la onda catalana y inclusive se siente, digamos, solidario de la causa independentista catalana. Él no habla catalán, pero sí conocí inclusive un par de brasileños que aprendieron a hablar catalán justamente solo por este amor al Barcelona, ¿no? Este personaje también hace parte de una red global de hinchas del Barcelona y además es hincha de Argentina y no de Brasil, básicamente por su profundo amor, idolatría a Lionel Messi, ¿no? Cosa que le genera bastantes problemas cuando con su familia, amigos, pues ve un partido Brasil-Argentina, pues él va en contra de la nación y lo acusan de ser como traidor de la patria. Entonces yo propuse el concepto de identidades transescalares justamente para tratar de entender qué es lo que estaba pasando aquí, ¿no? Estos aficionados de alguna manera construyen unas identidades a partir de diferentes escalas cuyos límites se tornan difusos, ¿no? Aquí vemos en la experiencia de Bruno la brasileñidad, lo local, pero también lo transnacional, también lo catalán, luego lo de Argentina. Entonces son como muchas cosas que de alguna manera categorías convencionales que las ciencias sociales utilizan como lo local, lo nacional, lo global, incluso lo local, lo global, siento que resultan como muy cortas, se quedan cortas, restringen mucho la forma de comprender esta experiencia de las personas y siento yo más bien que estas categorías convencionales de lo local, lo nacional, son más bien espacios de tránsito donde estos individuos transitan, van construyendo sus identidades, pero también las trascienden, las superan y de ahí emanan estas identidades transescalares de las que yo estoy hablando. Bien, dentro de los aficionados también en estos países circulan narrativas de autenticidad. Ellos tienen categorías propias para distinguir los hinchas auténticos de los que no son como tan auténticos. En Brasil está ese torcedor raíz, torcedor Nutella, en México Villamelones, en Colombia de moda. Y asimismo, ellos tienen ciertas prácticas de autenticidad, ¿no? Formas en las que ellos muestran que son del lado bueno, ¿no? Del lado de los buenos hinchas. Una de ellas siempre está latente, hablan del apoyo incondicional al equipo, que tiene que ver básicamente con acompañar al equipo siempre, especialmente como en los momentos difíciles, ¿no? La incondicionalidad. El tema de asistir al estadio también es muy importante. Tenemos aquí a George, un aficionado mexicano que pues va a la final de la Champions y se gasta un montón de plata para poder ir, pero pues para él es muy importante y él se siente desde ahí como un aficionado verdadero, no un aficionado de moda. Y hay otra práctica de autenticidad que es el consumo y es un consumo muy peculiar que yo encontré que denominé consumo de ayuda. Bien, el consumo de ayuda básicamente es un tipo de consumo donde lo más importante no es lo que se adquiere, sino lo que se da. Lo que se da aquí en el club. Entonces, bueno, aquí en la imagen ven la colección de camisetas de Alejandro Santamaría, un hincha de Liverpool bogotano,
que tiene muchas camisetas, todas originales, son caras, ¿no? Una camiseta de estas puede valer mínimo, no sé, $100, pero lo peculiar es que él me cuenta que muchas de esas camisetas, algunas, él nunca se las ha colocado y considera que son feas. Entonces yo le decía, pero bueno, ¿y si, por qué yo compro algo que es feo y que no uso y que no me beneficia? Me dice, por ayudar al equipo. Entonces, claro, ahí me empiezo yo a dar cuenta de que no solo Alejandro, sino otros hinchas tienen formas de consumo relacionadas con los artículos del club, que la finalidad no es ellos disfrutarlos individualmente, sino ellos sienten que mediante ese consumo están ayudando a una entidad global de la que ellos se sienten parte. Es una suerte de consumo sacrificial, en el sentido de que ellos sacrifican tiempo, dinero para poder ayudar al club. También hay membresías, las que ven ahí, ¿no? Ellos pagan anualmente, los que tienen la posibilidad, un carnet para decir soy madridista oficial. Y claro, esto les da un poco de autenticidad, sería como lo que ellos ganan, pero en su narrativa siempre resaltan que lo más importante es la ayuda, lo que dan, va hacia afuera. Entonces, claro, revisando tradiciones de antropología del consumo, siento que esta práctica de ellos es bastante novedosa porque en cierto modo desafía creativamente las relaciones de consumo individualista convencionales en el mundo capitalista que vivimos. Bien, en estos tres países también circulan narrativas que critican a estos aficionados transnacionales a partir de algunas categorías locales que en cierto modo tienen como una relación con la colonialidad. Entonces, claro, en México les dicen malinchistas y es una categoría que aquí pues varios conocen que viene como de toda esta crítica a preferir lo foráneo, a preferir lo local. Estas categorías se renuevan también, ¿no? Yo hablé del tema de los whitexicans, que son como estos mexicanos blanquitos, clase media alta, que se van de vacaciones a Nueva York, a Los Ángeles y tienen movilidad internacional y son hinchas del Real Madrid, ¿no? Básicamente es como esta crítica. En Brasil encontré una categoría muy interesante que es bastante similar, el complexo Viralata, que básicamente atiende más o menos a lo mismo. La noción viene de que, claro, Viralata es como le llaman a los perritos criollos, entonces tiene que ver también con una onda de lo racial, de nosotros pues somos los criollos, en cambio los blancos, pero queremos ser como los europeos, como los de primer mundo. La categoría Nutella también está cerca. En Colombia no encontré categorías equivalentes, pero sí algunas narrativas que remiten como a esto, ¿no? El meme que los coloco de Bolívar es colombiano, donde él se siente como indignado de que esta paradoja, como de que están traicionando lo local, pero todo siempre como en clave colonial. Estas categorías y estas críticas las analicé en la tesis en clave a los proyectos de nación de los tres países. Hice una revisión bibliográfica de cómo se constituyó este proyecto en México, en Brasil, en Colombia. Y claro, ahí trato de trazar como algunas diferencias y las relaciones como dentro de esto se metió el fútbol y demás. Pero digamos un patrón que encontré común es que siempre está la idea como de una latente inferioridad de estos países frente a los europeos, ¿no? La idea de que la raza nos echa para atrás, de que como el Brasil tiene como el negro, el indígena, entonces nos hace inferiores. En cambio, se trata de construir un proyecto a imitación de los europeos, un proyecto blanco basado en la modernidad, el progreso, pero de todos modos siempre se tiene la idea de que hay un rezago que no permite llegar hasta allá en esos mismos proyectos. Y de alguna manera, pues estas críticas también en cierto modo se enmarcan como en una idealización de estas personas que responderían a cierta homología entre clase social, color de piel e inserción a la globalización, ¿no? Esas personas como más blancas, de clases medias altas que pueden acercarse a ese primer mundo, pero están acá en el tercer mundo o son del tercer mundo, básicamente, y esta figura de los hinchas transnacionales como traidores. Bien, esta situación produce lo que algunos autores han denominado el dilema postcolonial, ¿no? Una situación problemática en la cual hay más o menos dos soluciones aparentemente. Para esta parte en la tesis recolecté datos para hacer un contraste con aficionados de equipos locales en América Latina, ¿no? Hinchas locales de Millonarios, barristas, torcedores organizados del Flamengo. Y básicamente pues les preguntaba a ellos, bueno, ¿y ustedes qué opinan de que pues las personas hoy en día prefieran ser hinchas del Real Madrid a ser hinchas de los Pumas, de Flamengo, de Millonarios? Y claro, siempre lo que va a estar ahí latente es una idea como de lealtad a lo nacional y a lo local, ¿no? Es una lealtad, digamos, que no se cuestiona, que es muy importante, pero que también produce un orgullo, ¿no? Yo respeto mis raíces, honro mis raíces, pero digamos el costo de esa posición es cierta situación en la cual
esas personas sienten de pronto que se alejan un poco de ese primer mundo, ¿no? Es como sentirse orgullosos de hacer parte de un país que de pronto está rezagado, de un fútbol que es malo, entonces dicen, no, pues mi equipo no será el mejor, es malo, pero es mi equipo, el de mi ciudad, entonces ahí esas narrativas generan ese equilibrio. Por otro lado, los aficionados transnacionales, pues es como la otra cara de la moneda, practican cierto cosmopolitismo provincial en el sentido de que desde los márgenes de la globalización tratan de acercarse un poco a estos estilos de vida del centro de la globalización, ¿no? De estos países hegemónicos. Entonces, claro, prefiero ir al Real Madrid, tengo ciudadanía universal, viajo por el mundo, tengo vacaciones en Nueva York, etcétera. Pero digamos, el riesgo de esto es que aparecen estas críticas que les acabo de comentar, que ven a estas personas como imitadores, como traidores de las raíces, traidores de la nación. Entonces, como que siempre va a haber esa doble tensión en ambos caminos, entre lo local y lo global. Ahí coloqué una imagen que en Brasil muestra más o menos cómo se hace fenómeno y que igual tiene que ver mucho con este tema racial y de clase. En la tesis demostré en cierto modo que los aficionados transnacionales superan este dilema postcolonial, hacen cierta alternativa, justamente en la forma que la que les comenté, que ellos transitan y trascienden por diferentes espacialidades y construyen identidades que denominé transescalares, ¿no? Ellos van de lo local a lo global y no tienen problemas con eso y construyen narrativas creativas para darle coherencia a esos diferentes niveles en los que transitan. Entonces aquí coloco, les comparto la imagen de Jaime, un aficionado del Real Madrid en Ciudad de México, que el tipo dice, pues no, yo no voy a comprar camisetas del Real Madrid porque son carísimas y no, el tipo se le ocurrió a niveles de identidad. Y coloco también el caso de Liverpool, ¿no? Colocándole aquí como este tema de, creo que se cortó la conexión, ¿me están escuchando bien? Se cortó unos segundos, pero parece que ya ahora regresó. Bien, lo de la guayabera yucateca se entendió, ¿sí? Tal vez lo puedes volver a... Vale, listo. Pues sí, justamente les contaba que, claro, el caso de este señor Jaime, pues él es yucateco y manda a hacer una guayabera yucateca, que es una prenda tradicional de su región, y le manda a colocar el escudo del Real Madrid. Y entonces, en cierto modo, es una forma de conciliar esos diferentes niveles de identidad en los que él transita, esto global, esto español del Real Madrid, pero también la mexicanidad y también lo local, en su caso de lo yucateco, ¿no? Él luego también es aficionado de Pumas y todos esos niveles de identidad, digamos, se difuminan esto que denomino de identidades transescalares y de alguna manera superan este dilema postcolonial. Lo mismo los aficionados del Liverpool en Bogotá, ¿no? Cosas como colocarle al símbolo, claro, es del lado del Liverpool, pero le colocan los colores de la bandera de Colombia. Son formas creativas para tratar de darle como coherencia a estos diferentes niveles de identidad y en cierta forma salir de este dilema postcolonial. Bien, ya para ir finalizando, desde que arranqué la tesis, estuve en un problema tenaz todo el tiempo, en un conflicto conmigo mismo y con las teorías y con la antropología y con todo, básicamente porque, claro, yo haciendo mi abordaje de esta globalización asimétrica del fútbol, pues mostraba como, claro, los que les comenté, como un proceso de larga duración, que básicamente tenía que ver mucho con la colonialidad, ¿no? Con un proceso que está ahí, pero pues luego me empecé a encontrar con que los aficionados, ellos no veían esa colonialidad por ningún lado, inclusive les preguntaba abiertamente si será que estos países, estos clubes tan ricos en España, será porque algún día nos conquistaron y será que eso tiene que ver y para nada, o sea, para ellos eso pasó hace mucho tiempo, eso no tiene nada que decir con el mundo en el que vivimos en la actualidad y más bien esa globalización asimétrica para ellos tiene que ver con un asunto axiológico, un asunto de valores. Para ellos, las diferencias que hacen que los clubes europeos sean ricos y sus países y sus empresas y los de acá sean pobres es que ellos tienen una mentalidad superior, que tienen mejores valores, que tienen más cultura, progreso, etcétera, y que a los latinos nos caracteriza como lo contrario, ¿no? Nos caracteriza la corrupción, la indisciplina, la violencia, como ciertos antivalores, y que eso sería lo que explica esas asimetrías de la globalización.
Entonces, en cierto modo, yo me encontré con dos mundos donde, claro, por un lado, esta globalización la definiría la colonialidad, un mundo de colonialidad, que es el que yo estaba escribiendo desde la tradición de la economía política, pero luego encontré otro mundo donde, pues para ellos en la globalización asimétrica no existe la colonialidad, no tiene nada que ver ahí. Entonces, esa tensión constante fue la que me llevó finalmente a hacer mi propuesta de etnografía proyectiva, de la cual les hablé inicialmente. Básicamente, claro, mi idea en un principio era no explicar el mundo de estas personas, de los aficionados, a partir de mis propias categorías, ¿no? Digamos, la tradición de los estudios decoloniales, los estudios de la economía política, por lo más fácil sería haber dicho, pues es que ellos no ven la colonialidad, la globalización, porque están colonizados, ¿no? Entonces el camino en ese sentido sería develar las estructuras ocultas de dominación que hay, que garantizan que ellos no ven la colonialidad, ellos de alguna manera pueden inclusive abrir los ojos y hasta a lo mejor dejan de ser hinchas del Real Madrid y valoran más lo local, ¿no? Esa es una tradición que se hubiera podido seguir, pero siento yo que en el fondo ese también es un proceso de colonización epistémica del otro, ¿no? Estoy diciendo que sus categorías son erradas, que su mundo es errado y que el mío es el verdadero. Entonces, como que por ahí sentí que faltaba algo y de alguna manera en la antropología ontológica encontré como un camino para resolver un poco este problema. Pues en cierto modo este acercamiento me permitía darle como una autodeterminación ontológica a los informantes, por citar a Viveros de Castro, ¿no? Darles la capacidad de explicar ellos mismos su mundo mediante sus propias categorías. Entonces, digamos, ahí ya fue como un acercamiento, pero también tenía otro problema y es que en esta antropología ontológica, que igual es muy reciente, pues una de las críticas que se le ha hecho es el aislacionismo, ¿no? Como son mundos distintos, digamos, con lógicas irreductibles, pues son mundos por allá separados uno de otro y no hay conexiones. Y por el contrario, en mi trabajo de campo, en mi diálogo, etcétera, pues yo sí encontré conexiones. Entonces, en cierto modo, de aquí emana mi propuesta de etnografía proyectiva. Proyectiva básicamente es una metáfora que pido prestada de la geometría proyectiva que parte de la idea de que las líneas paralelas en algún espacio del infinito se van a encontrar, ¿no? Entonces yo encontré esto como una posibilidad para mostrar que estos mundos que yo estoy mostrando, uno donde existe la colonialidad, otro donde no existe la colonialidad, igual y si se encuentran aparentemente. O sea, hay lógicas irreductibles, pero también hay puntos de encuentro y a esos puntos de encuentro los denominé intersecciones ontológicas. Básicamente lo que hice durante la tesis fue tratar de mapear esas intersecciones ontológicas, esos encuentros, esas diferencias a partir de múltiples categorías y múltiples relatos. Hay como un diálogo permanente entre mis categorías, cuando hablo de colonialidad, las categorías de mis informantes, el complejo Chibiralata, lo de Villamelón, el malinchismo, Nutella, pero también me empecé a dar cuenta de que las categorías de mis informantes, ellos también a veces utilizan categorías propias de las ciencias sociales que ellos incorporan y resignifican, ¿no? Ellos también hablan de cultura, hablan de globalización, hablan de identidad, y eso también produce unas relaciones en el texto. Y claro, ellos tienen unas prácticas como por ejemplo el consumo distinto, entonces yo trato de hacer una traducción cultural con los conceptos que propongo, ¿no? Propongo el consumo de ayuda, las identidades transescalares, y básicamente son como intentos de encontrar esos puntos donde se encuentran estos mundos que si bien son irreductibles también se encuentran. Entonces, claro, ya para finalizar, básicamente, pues este trabajo fue un intento de hacer una suerte de, claro, advertir la colonialidad que yo veo desde mi posición, ¿no? Y desde cierta tradición en la que me he formado y cierta parte del mundo en la que estoy. Toda esa colonialidad, esa asimetría que hay, todo ese poder que hay, enmarcado en la tradición capitalista y en la colonialidad. Pero también fue una oportunidad como de hacer una suerte de apertura ontológica a otros mundos posibles. Mundos en los que el consumo se vive de forma profundamente diferente, ¿no? No convencional, mundos donde las personas transitan en diferentes espacialidades y construyen identidades diferentes, fluidas, que denominé transescalares, mundos donde cosas supuestamente inanimadas para la ontología occidental, como una camiseta, pues tienen el poder de ganar un partido de fútbol al otro lado del Atlántico, mundos donde las lealtades a lo local, a lo nacional, no impiden a las personas explorar y crear otros mundos posibles. Muchas gracias.